Hola a todos, en este video voy a explicar la práctica de ocultación y sombreado de la asignatura de Diseño Gráfico por Computador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para comenzar, voy a explicar los elementos de la interfaz, lo que se ve en la ventana. Por la parte izquierda tenemos los cuatro lienzos. La vista aérea, la vista frontal, la vista en perspectiva y la vista lateral. Y a la derecha tenemos los menúes. La primera parte del menú es el menú de la creación de figuras. Aquí, por ejemplo, es donde se seleccionan la figura que se quiera dibujar, un cubo, una pirámide, un objeto de revolución por defecto o la definición de un perfil para crear un objeto de revolución o simplemente ninguno. El segundo botón es el botón que pinta u oculta los ejes de cada uno de los lienzos. Puede ser útil para quien lo crea necesario. Bien, en caso de que vayamos a dibujar un objeto de revolución no por defecto, sino definiendo un perfil, se puede establecer el número mínimo de meridianos con el que queremos pintarlo. Los objetos de revolución por defecto se pintan con 20 meridianos. Una vez elegida la figura, pintado o borrado los ejes, hacemos clic en dibujar para dibujar el cubo, en este caso. El botón borrar lo explicaré más adelante, porque es un pelín más complicado. Bien, una vez tenemos un objeto dibujado en los lienzos, en este caso tenemos un cubo, podemos elegir cambiarle el color, escalarlo, rotarlo sobre su propio eje o trasladarlo. Bien, para hacer esto primero tenemos que seleccionarlo de la lista de capas. La lista de capas busca imitar la lista de capas del Photoshop, donde por ejemplo podemos ocultar o mostrar un objeto según sea nuestro deseo. Bien, podemos por ejemplo, como dije, cambiarle el color. En este caso lo cambiamos a rojo. Vemos la actualización en los lienzos. Ahora por ejemplo vamos a elegir trasladarlo, es decir, moverlo de su sitio. Vamos a moverlo aquí por ejemplo. Luego podemos elegir escalarlo, es decir, aumentarle o disminuirle el tamaño. Le aumentamos el tamaño en este caso. Bien, lo voy a centrar de nuevo, así que lo voy a traer aquí trasladándolo. Ahora voy a rotarlo, por ejemplo. Lo voy a rotar en el eje Z. Así, por ejemplo. Y ahora voy a rotarlo sobre su propio eje. Es decir, el cubo no va a rotar ni en X, ni en Y, ni en Z, sino sobre el eje interno que tiene dibujado. Este que se ve aquí. Bien, ahora que conocemos cómo funciona la lista de capas, voy a pasar a explicar cómo funciona el botón borrar. El botón borrar tiene dos funciones. Permite borrar objetos o permite borrar la última línea del perfil que definimos para crear un objeto de revolución. Voy a mostrarlo. Por ejemplo, vamos a seleccionar, definir un perfil para crear un objeto de revolución. Vamos a hacer uno simple. Por ejemplo, supongamos que no me gusta la última línea del objeto del perfil para crear el objeto de revolución. Entonces elijo borrar. Y tampoco me gusta la penúltima y lo vuelvo a borrar. Vemos cómo se borran las líneas una a una empezando desde el final. Bueno, voy a terminar el objeto de revolución para tenerlo para la próxima explicación. Finalmente hacemos clic en dibujar y se crea el objeto de revolución. El color por defecto, como puede verse, es negro. Ahora bien, vamos a mostrar cómo se puede borrar un objeto. Este es el objeto de revolución y ahora este es el cubo. Pues procedamos a borrarlo. El objeto ha sido borrado. Bien, ahora pasaremos a explicar la última parte del menú, que es la sección de los algoritmos de ocultación y sombreado, como se puede ver aquí. Para lo cual he creado además un cubo al que he pintado de rojo para que se pueda ver, por ejemplo, el algoritmo del Z-Buffer. Antes de seleccionarlo,
quiero destacar que el objeto de revolución está delante del cubo, por lo cual el cubo se verá menos, es decir, porque estará por detrás. Entonces, por ejemplo, seleccionamos el Z-Buffer y, por ejemplo, aquí, que es la vista aérea, se pueden ver bien los dos objetos porque los estamos mirando desde arriba. Pero en la vista frontal vemos que, por ejemplo, el objeto de revolución se ve completo, mientras que el cubo solo se ve una pequeña parte porque está ocultado por el objeto de revolución. Entonces, por ejemplo, si selecciono trasladar el cubo, selecciono el cubo y lo voy a traer al frente, por delante de el objeto de revolución, es decir, lo moveré en Z. Vemos como, por ejemplo, el cubo va apareciendo y se pone delante del objeto de revolución. Bien, ahora he hecho unos pequeños cambios, unas pequeñas traslaciones y rotaciones para que con mayor rapidez podamos apreciar el modelo de Phong, es decir, la iluminación difusa sin reflexión primeramente. Entonces, tal y como están los objetos, voy a seleccionar el cambio a difusa sin reflexión, o sea, el sombreado difuso. Entonces ahora se puede ver cómo la luz incide en los objetos y como la lámpara o el bombillo es este punto rojo, esta elipse roja que está aquí, e ilumina más de cerca al objeto de revolución que al cubo. Por eso el cubo está más oscuro. Bien, aquí tenemos por ejemplo los parámetros de la iluminación, la intensidad, de la posición en X, en Y y en Z respectivamente. Por ejemplo, el ejemplo más rápido es si aumento la intensidad y la multiplico por 10, los objetos se ven, cambian de color. Por ejemplo, como el objeto de revolución está más cerca de la luz, se ve más blanco porque la luz incide más directamente sobre él. Sin embargo, como el cubo está más alejado, no cambia tan bruscamente de color, pero sí se aprecia con mayor claridad que es de color rojo. Bien, voy a volver a la potencia de antes, a la intensidad de antes. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, alejar la luz mucho en X. Por ejemplo, a 500 píxeles de distancia. Se ve como ambos objetos se oscurecen demasiado porque la luz ahora está muy lejos. Sin embargo, si vuelvo a aumentar la intensidad, vuelven a recuperar algo de luz porque la luz es más potente. Por ejemplo, entonces ahora si la muevo hacia la izquierda a la luz, lo que se ilumina más es ahora el cubo porque está más cerca de la luz que el objeto de revolución. Entonces, por ejemplo, si roto el cubo, vemos como al rotar distintas caras se oscurecen y las que van apareciendo más cerca de la luz se van iluminando porque la luz va incidiendo sobre él. Entonces lo mismo pasará con el objeto de revolución. Por ejemplo, selecciono el objeto de revolución y lo voy a rotar y vemos como ahora es la parte de abajo y ahora todo el tronco y ahora la parte superior la que se va iluminando. Y por ejemplo, si ahora lo aumento en Y, si hago que la luz descienda, por ejemplo, las partes más bajas del objeto de revolución se van iluminando y si baja demasiado, pues el objeto vuelve a quedar negro. Entonces la estoy colocando donde estaba antes y ahora voy a hacer pasos más pequeños. Por ejemplo, ahora está un píxel de distancia en Y, ahora está 10, ahora está 100 y ahora voy a ponerlo, por ejemplo, a 85. Y vemos cómo van variando las tonalidades en los diferentes lienzos. Bien, ahora lo que resta demostrar es el sombreado de Phong con reflexión. Procedemos a seleccionar dicha opción. Ahora, al ser un sombreado con reflexión, la luz tiene color. El color de la luz es este que vemos aquí, un amarillo suave, que se puede ver reflejado en el cubo, en esta zona de aquí, que apenas se nota. Se nota mucho menos, sin embargo, en el objeto de revolución, pero esto se debe a que la luz está muy cerca del objeto de revolución, por lo que predomina el color del objeto, que es un verde suave. Sin embargo, si se desea, puede cambiarse el color de la luz. Para efectos didácticos y que se aprecie la diferencia, voy a cambiar a un amarillo un poco más fuerte. Entonces ahora vemos cómo aumentó el brillo de amarillo incluso también en el objeto de revolución en esta zona.
Voy a proceder a rotar el cubo para que se vea el cambio de color en las caras del cubo. Vamos a rotarlo a lo largo del eje X, perdón. Entonces vemos cómo va cambiando. Si lo rotamos en el eje X, en el Y, perdón, vemos cómo cambian otras caras y cómo adquiere ciertos reflejos. Y si cambiamos al objeto de revolución, vemos cómo también varía la tonalidad de las diferentes caras poligonales del objeto, porque ahora la luz tiene un cierto reflejo. Pues bien, esto ha sido todo. Hasta luego.